Vale, a ver, quiero que imaginemos por un momento un objeto físico, un objeto sólido, Mm, que de repente acelera a 18.000 fuerzas G. Madre mía. O sea, a semejante velocidad, la energía que disipa eso equivale literalmente a una pequeña bomba nuclear, y estallando cada segundo en la atmósfera. Sí, sí, es brutal. Y sin embargo, los sensores no detectan ninguna firma térmica, ningún escape de calor, absolutamente nada. Nada de nada. Así de rotos quedan nuestros modelos explicativos de la física cuando nos enfrentamos a la inmensa pila documental que vamos a desgranar en la inmersión profunda de hoy. Es un punto de partida duro, pero totalmente necesario, porque tenemos sobre la mesa un ensayo académico, monumental, la verdad. Se titula Fenómenos aéreos anómalos no identificados, de 1947 a 2026. Exacto. Y viene acompañado de un archivo visual desclasificado que, a ver, resulta abrumador. Y creo que es vital establecer las reglas del juego desde ya. El objetivo de este análisis no es convencer a nadie de que hay extraterrestres visitando la Tierra. Claro, claro. La misión aquí, para quienes nos escuchan, es puramente empírica, puramente analítica. Eso es. Se trata de trazar una evolución histórica de 80 años, que se dice pronto. Vamos a ver cómo la humanidad pasó de reírse de los platillos volantes en los cómics Ya. a establecer oficinas del gobierno y, bueno, hacer análisis cinemáticos súper rigurosos de lo que hoy llamamos UAP, fenómenos aéreos anómalos no identificados. Y fíjate, lo verdaderamente revolucionario de ese archivo no es solo la cantidad enorme de datos, no. Es cómo logra integrar elementos que la ciencia suele mirar por separado. O sea, por un lado tenemos testimonios de pilotos militares, Ujú. gente súper entrenada. Claro, no es cualquiera, mirando al cielo. Exacto. Por otro lado, evidencia física forense en el terreno y el golpe sobre la mesa definitivo, firmas de radar. Mm. Y validadas a la vez por múltiples sistemas que son independientes entre sí. Eso es lo que lo cambia todo. Claro, es que esta convergencia empírica es la que rompe nuestros esquemas fundamentales. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Y creo que la mejor forma de entender el problema es ir al principio, al año 1947. El origen moderno, digamos. Eso es. Kenneth Arnold, un piloto civil con muchísima experiencia, va sobrevolando la zona del Monte Rainier en el estado de Washington. Y de repente ve una formación de 9 objetos súper brillantes. Y las fuentes calculan que iban a unos 2.100 kilómetros por hora. O sea, en esa época, eso era impensable para cualquier avión. Impensable, sí. Pero hay un matiz aquí súper importante que casi siempre se distorsiona. Arnold nunca, repito, nunca dijo que tuvieran forma de platillo. ¡Anda! Él describió unos objetos como delgados, casi con forma de media luna, digamos. Ya. Lo que dijo literalmente fue que el movimiento que hacían se parecía al de, y cito, un platillo saltando sobre el agua. ¡Ostras! O sea, describió la cinemática. Exacto. La forma de moverse, no la forma del aparato. Eso es. Pero claro, la prensa cogió esa metáfora del movimiento, la convirtió en una descripción física y ¡pum!, nació el platillo volante mediático. De manual. O sea, es un ejemplo de cómo el lenguaje deforma la percepción pública. Pero bueno, a ver, ese avistamiento fue solo la chispa. Sí. Si buscamos el momento en el que esto pasó a ser una crisis de primer nivel para el gobierno, nos tenemos que ir a julio del 52. Madre mía, la invasión de Washington. Exacto. Ahí la trama, se complica muchísimo, porque ya no es un piloto civil volando por las montañas, no. No, para nada. Durante 2 fines de semana enteros, los radares del aeropuerto de Washington detectan flotas de objetos sobrevolando el espacio más restringido del mundo, la Casa Blanca y el Capitolio. Y sin emitir señales de identificación amigo-enemigo, el famoso código IFF. Exacto. Y hay que entender por qué esto hizo saltar todas las alarmas en el Pentágono. O sea, si un radar falla, pues dices, vale, se ha descalibrado. Claro, un error técnico. Pero aquí hablamos de 3 sistemas de radar distintos, físicamente separados, y todos pillando los mismos objetos en las mismas coordenadas. Y haciendo maniobras que directamente ignoraban la inercia. Eso descarta de un plumazo lo del fallo del software o un eco de radar, vamos. Totalmente. Y claro, el ejército envía cazas, los F-94 Starfire, para abatir o identificar la amenaza. Lógico.
Pero es que lees los registros de vuelo y, de verdad, parece una película de terror. Intentar interceptarlos era como jugar al escondite con alguien que se puede teletransportar. Es una buena analogía, sí. El caza se acercaba y ¡pum!, el objeto desaparecía de la pantalla. Y reaparecía kilómetros más allá. O peor, se ponía detrás del propio caza. Telita. El ejército sintió una vulnerabilidad absoluta. De hecho, el Pentágono tuvo que dar la mayor rueda de prensa desde la Segunda Guerra Mundial, solo para que la gente no entrara en pánico. Y la explicación oficial, para los que no la conozcan, fue que eran inversiones de temperatura. Madre mía, esa excusa. Sí, sí. Capas de aire caliente y frío que rebotan el radar. Pero, a ver, una inversión térmica es algo pasivo. ¿Cómo va una capa de aire a reaccionar tácticamente esquivando cazas y engañando a 3 radares a la vez? Es que no tiene sentido. Y los propios expertos militares pensaban igual. O sea, el analista Dewey Fournette dejó por escrito que ese comportamiento era claramente el de vehículos inteligentes. Claro. Pero al gobierno no le importaba la ciencia en ese momento. Querían orden público. Y este pánico llevó a la creación del proyecto Libro Azul. Ah, el famoso Libro Azul. Sí, y sobre todo desencadenó el panel Robertson en el 53, con la CIA detrás, que básicamente concluyó que el peligro no eran los ovnis, sino el pánico de la gente. Ya. Ocultar la información. Exacto. Recomendaron una política de desacreditación sistemática, reírse del tema para que la gente no se asustara. Pero claro, meter esto debajo de la alfombra se volvió imposible, porque los encuentros empezaron a cambiar. Pasaron de luces en el cielo a interacciones físicas tangibles y, bueno, peligrosas. Muy peligrosas. El caso Mantell, en el 48, es brutal. El capitán Thomas Mantell muere al estrellarse su caza Mustang. Intentaba perseguir a uno de estos objetos enormes sobre Kentucky. Y el gobierno dijo que se había desmayado persiguiendo un globo meteorológico militar, un Skyhook. Un globo, claro. Pero a ver, los testigos en tierra decían que el objeto era 3 veces más grande que un globo de esos. Y además operaba a una altitud que el caza de Mantell no podía ni siquiera alcanzar. Fue la primera vida humana que se cobró el fenómeno, digamos. Pero si hablamos de evidencia física, puramente forense, las fuentes marcan el año 64, en Socorro, Nuevo México. El caso de Lonnie Zamora. Ese, un policía local. Está en una persecución de tráfico normal y corriente, escucha un estruendo y se mete por el desierto. Y se encuentra a muy pocos metros una nave con forma de huevo, apoyada en unas patas metálicas. Y ve a 2 figuras pequeñitas con monos blancos al lado. Y lo que hace que Socorro sea tan crucial no es solo lo que vio Zamora, es la escena del crimen que dejaron atrás. Claro, las huellas. Eso es, el objeto despega soltando una llama azul súper intensa. Y cuando llegan los investigadores militares se encuentran arbustos quemados y 4 marcas cuadradas hundidísimas en la tierra dura. ¿Y para hundir la tierra así? Hacían falta toneladas de peso, exacto. Hasta el proyecto Libro Azul, que eran súper escépticos, tuvo que poner este caso en la carpeta de no resuelto. La evidencia física era innegable. Vale, espera. Porque aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? A ver, dispara. Entiende lo de las huellas y los arbustos quemados. Eso es ciencia. Pero en esta misma época, el archivo habla de Betty y Barney Hill, en el 61. Sí, el caso de abducción. Exacto. Una pareja que va por la carretera, pierden un bloque de tiempo de su memoria, les hacen hipnosis y acaban hablando de seres macrocéfalos que les enseñan un mapa estelar, el de Zeta Reticuli. Ya. O sea, no estamos cruzando la línea hacia la película de ciencia ficción aquí. Venimos de radares y huellas y de repente estamos en la mitología de las abducciones. Claro. ¿Cómo filtra uno esto sin perder el norte? Pues mira, es una objeción súper lógica. Y las propias fuentes del dossier aplican esa misma cautela. Exigen separar los eventos físicos de los que son psicológicos o directamente de los fraudes. Vale. Porque el documento, por ejemplo, menciona a George Adamski, un tío que en el 52 decía hablar telepáticamente con gente de Venus. Madre mía. Y el archivo lo descarta como un estafador de manual, vamos. Un charlatán. Exacto. Pero a los Hills los tratan diferente. No porque den por válido el viaje en nave, ojo. Ah, vale. Sino porque es el primer caso documentado clínicamente donde los psiquiatras dijeron, a ver, esta gente no miente, tienen un trauma real y se creen al 100% lo que han vivido. Lo estudian como el impacto psicológico del fenómeno. Ya entiendo. Pero bueno,
para volver a los datos duros, que es lo que nos interesa, el archivo nos lleva de la psicología otra vez a la ingeniería militar. Ni menuda transición, porque pasamos de huellas en el desierto a, literalmente, dejar en ridículo a las defensas más punteras de la humanidad. Entramos en la ventana del 56 al 76. Año 56. Lakenheath, Inglaterra. Mandan un caza Venom de la Fuerza Aérea Británica a por un objetivo. Sí. Y los radares ven al objeto dando giros de 90 grados a 6.000 kilómetros por hora. Una barbaridad. O sea, la inercia de ese giro destrozaría cualquier material conocido. Lo haría polvo. Y no solo no se rompe, sino que se pone detrás del caza Venom y lo va escoltando. Así, pasivamente, humillando al piloto. Es una demostración de poder brutal. Pero a ver, el incidente que de verdad provocó un infarto en la inteligencia militar fue el de Teherán, en 1976. Uf, ese caso es de locos. Porque Irán era aliado de Estados Unidos y tenían los F-4 Phantom, que en ese momento eran lo mejor de lo mejor en aviación militar. Envían a 2 de estos cazas a interceptar una luz masiva sobre la capital. El primer F-4 se acerca y, de golpe, todo su panel de instrumentos muere. Falla todo y se tiene que ir. Ya. Sube el segundo caza. El piloto ve la amenaza y dice, vale, te voy a disparar un misil Sidewinder. Porque el objeto, fíjate, le acaba de lanzar una especie de bola de luz hacia su cabina. Sí, se lo vio venir encima. Y en ese microsegundo, cuando va a disparar, los sistemas de armas, el radar, la radio, todo se apaga a la vez. Toda la aviónica muerta, sí. Pero lo fuerte es que el piloto aborta, da la vuelta para dejarse, y de repente, ¡pum!, todos los sistemas electrónicos vuelven a encenderse solos, como si nada. Magia. Es que para la gente que nos oye, es como ir conduciendo por la autovía a 120. Y intentas adelantar a un coche raro. Y ese coche te apaga el motor, las luces y la dirección asistida por control remoto. Madre mía, el susto. Y cuando decides frenar y echarte a un lado, te vuelve a encender el coche. Es una analogía perfecta y expone el problema principal, ¿no? ¿Cómo anulas la electrónica y las armas de un avión sin destruirlas, con esa precisión quirúrgica? Claro, porque un pulso electromagnético lo freiría todo para siempre. Exactamente. Un documento desclasificado de inteligencia sobre este caso dijo literalmente que esa tecnología no era terrestre. Y ojo, que no es solo en la atmósfera. En el 65, el astronauta James McDivitt, en la misión Gemini 4, fotografió un cilindro enorme estando en órbita. Ostras, es que esta acumulación de casos, de fracasos militares, hace que el gobierno ya no pueda seguir negándolo. Es insostenible. Y llegamos al año 77, la ola mundial de avistamientos. La comunidad científica tiene que entrar sí o sí. Ya era hora. En la Unión Soviética pasa lo de Petrozavodsk. Aparece un objeto gigantesco con forma de medusa brillante en el cielo nocturno. Lo ven desde Copenhague hasta Vladivostok. Y no fue solo un tema visual, ¿eh? El informe soviético dice que emitió una energía que perforó los cristales de un montón de casas. Dejaba unos agujeros limpios con los bordes fundidos. Evidencia química, de alta temperatura. Eso es. Y la reacción de la Unión Soviética fue clave. En vez de taparlo, crearon el programa Setka-An, desde la Academia de Ciencias. Y tomaron una decisión brillante, fíjate. Prohibieron usar la palabra ovni. ¿Ah, sí? Sí, lo llamaron fenómenos anómalos. Fíjate. Parece una tontería, pero le quitó todo el estigma de golpe. Así los físicos y los biólogos podían investigar sin que se rieran de ellos. Se adelantaron décadas al concepto actual de UAP. Qué inteligente. Y ese mismo año en Gales pasa lo de la escuela de Broadhaven. Un objeto plateado con forma de cigarro aterriza cerca de un colegio. Y decenas de niños lo ven. Sí. Los profesores, muy listos, separan a los niños en distintas aulas para que no hablen entre ellos. Les piden que lo dibujen. ¿Y qué pasa? Pues que todos dibujan exactamente la misma estructura mecánica. Y ese mismo año, Francia da el paso más importante y crea el GEIPAN. El GEIPAN es una maravilla. Es una oficina del gobierno francés dentro de su agencia espacial solo para estudiar esto con métodos puramente científicos. Y los datos que ha sacado el GEIPAN son demoledores. O sea, para quienes nos escuchan, imaginemos que tienen una criba de arena gigante. En 45 años han volcado ahí 8.000 casos. Han mirado los radares, la meteo, todo. Todo al milímetro. Y consiguen filtrar el 96% de la arena. Globos, meteoritos, drones, fraudes. Lo normal. Pero se les queda en la criba
Un 4% de rocas sólidas que no pueden explicar. Un 4% que rompe la física y se queda como no identificado. Es que ese 4% inexpugnable, es lo que nos empuja de cabeza al siglo XXI, a la era moderna. Totalmente. A partir de 2004 ya no dependemos del dibujo de un niño o de un testigo asustado. Entramos en la era de los sensores infrarrojos FLIR, que son lo más potente del ejército. El punto de inflexión, el incidente del portaaviones Nimitz, 2004, el comandante David Fravor y el famoso objeto con forma de tic-tac. Exacto. El doctor Kevin Knuth analiza los datos de los radares, de los cruceros y de los cazas. Y a ver, las cifras son intolerables para las leyes de la inercia. Intolerables es la palabra, sí. El tic-tac cayó desde 80.000 pies de altura, que es el borde del espacio casi, hasta unos 20.000 pies sobre el mar en, atención, 0,78 segundos. 37. Mach 137. A ver, un piloto humano bajo 1000 fuerzas G, ya no 18.000, 1000, se hace papilla en el asiento. Literal. Y el titanio del propio aparato, al rozar con la atmósfera a esa velocidad, debería desintegrarse en una bola de plasma. Y no hay boom sónico ni nada. Y luego están los vídeos del Pentágono, Gimbal y Go Fast. Vemos naves que giran y vuelan sin alas, sin timones, sin alerones. Sin superficies de control. Eso es súper importante. Cualquier avión necesita alas para apoyarse en el aire y girar. Estos UAP no. Parece que no desplazan el aire, sino que manipulan la masa o la gravedad a su alrededor. Claro. Y todas estas métricas tan locas forzaron al Pentágono a crear la oficina ARO en 2022 y a la NASA a meterse en el tema en 2023. Y todo este camino nos lleva al último granito del archivo, La orden ejecutiva Pursuit de 2026. Y a ver, antes de entrar en esto, quiero hacer un pequeño inciso para quienes nos escuchan. Importante. Nos limitamos a informar, de forma totalmente neutral sobre estos documentos desclasificados. No respaldamos ninguna figura política ni tomamos partido. Exacto. Es solo análisis documental. Vale. Pues bajo la orden del presidente Trump se liberan 162 archivos clasificados de golpe. Y la densidad técnica de esos documentos es una barbaridad. Salen a la luz vídeos de la Guardia Costera de 2024 y de operaciones en Siria en 2021, y confirman la capacidad transmedia de estos objetos. Ostras, lo transmedia. Sí, que pueden operar en el vacío del espacio, meterse en la atmósfera y sumergirse en el océano, sin frenar y sin cambiar de motor. Y sin levantar ni una sola gota de agua al entrar en el mar, que se dice pronto. Tal cual. Si miras todo el recorrido, desde Kenneth Arnold en el 47 hasta estos datos de 2026, la ciencia nos deja contra la espada y la pared. Solo hay dos opciones. A ver. O hay una facción humana súper secreta que ha desarrollado una física que nos lleva milenios de ventaja, o estamos ante una tecnología que directamente no sabemos de dónde viene ni qué pretende. Es que, si buscas el hilo conductor de estos 80 años, el patrón es idéntico. Apagan radares a voluntad, no tienen escape de calor visible y hacen cosas estructurales imposibles. ¿El patrón no ha cambiado nada? Claro. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos mejores cámaras y sensores para grabarlos. Y yo creo que esa es la lección final de este archivo. Vivimos en la era de la sobreinformación, ¿no? Totalmente. Pues el pensamiento crítico es vital. Hay que saber mirar ese 4% de casos del GEIPAN que son inexplicables. Mirar los radares del caso Nimitz. Y, sobre todo, tener la madurez para decir, bueno, pues no lo sabemos. Ya. Tolerar esa duda sin caer en conspiraciones raras es el mayor triunfo de la ciencia actual con este fenómeno. Me parece una reflexión fascinante. Y creo que deja en el aire un último pensamiento para cerrar este análisis, ¿no? Dime. Hemos visto que estos objetos llevan 80 años haciendo exactamente lo mismo, con la misma indiferencia hacia nosotros. Sí, ni se inmutan. Quizá la verdadera anomalía no sea cómo vuelan esas naves. Tal vez la anomalía sea el tiempo desmesurado que nos ha costado bajarnos del ego y admitir oficialmente que compartimos el cielo con algo que no comprendemos en absoluto. Qué gran verdad. ¿Qué le va a pasar a los libros de física el día que por fin entendamos cómo funciona ese 4%? Ahí lo dejo para que la gente que nos oye le dé una vuelta.